Compañeros, muy buenas tardes. Bueno, bienvenidos a nuestra sexta tutoría de seminario de grado uno. Como es costumbre, doy paso pues a la participación de ustedes con esos temas que hayan leído o revisado durante la semana que les haya llamado la atención. ¿Quién quiere participar? ¿Quién desea participar? Juliet. Ven, perdóname, hay un micrófono abierto que está generando ruido. Listo, gracias. Listo, Juliet, dime. Sí, claro. El tema es que se supone que sí, el tema es que se supone que pues todos vamos a tener que perder, ¿cierto? El tema sería, yo no sé, pues digamos si a uno le dijeran, bueno, tiene que sacrificar parte de la prima o algo así, o esperar hasta diciembre, pero pues eso me va a garantizar a mí que me van a conservar el empleo, pues bueno, no sé, supongo que valdría la pena, sería por una buena causa. Pero pues es difícil, porque pues ¿qué le garantiza a uno que sacrifique eso y que dentro de un mes todavía la empresa esté con problemas y haga un recorte? Bueno, no sé. Que el Estado, digamos, financie, pues ni siquiera se han podido poner de acuerdo con los 350.000 pesos. Creo que apenas hasta en estos días eso es muy complejo y tal, y pues de todas maneras es una ayuda, digamos que se vuelve muy pequeña frente al costo real de nómina de una empresa. Es muy complejo realmente porque digamos que en Colombia no hay los recursos, no hay la disponibilidad, no hay la logística, no hay las bases de datos, mejor dicho, estábamos demasiado crudos para una situación como la que estamos viviendo. Obviamente pues surgen propuestas de todos los lados y tal, tratando de, digamos, de como de proponer, valga la redundancia, pues algo que sirva, ¿cierto? Pues gente con ideas, es importante que haya ideas, pero pues no sé, se pone uno como sin saber qué pensar frente a eso, porque pues ahorita, por ejemplo, si la empresa no tiene con qué pagar la nómina, pues menos va a tener con qué pagar la prima, ¿cierto? Si la empresa disminuyó drásticamente o suspendió sus ingresos, porque hay algunas que ni siquiera pueden hablar de haber disminuido los ingresos, sino de haberlos suspendido como tal. O sea, hay empresas que no están vendiendo nada. Entonces, no sé, es un tema muy complejo. Yo no me atrevo a decir nada porque pues, obviamente pues, el que está esperando la prima pues la está esperando y seguramente que ya la tiene destinada y la necesita para cubrir unos gastos extra, alguna cosa, pero pues de todas maneras las empresas están pasando por un momento difícil también, en general casi todas. Sí, igual de todas maneras afecta a la economía, porque digamos que cuando a una persona le pagan la prima, pues ¿qué hace? Pues eso no le queda en ahorro, ¿no? La persona sale y gasta y consume con eso y eso mueve la economía también. Eso es el dilema que ha habido toda la vida de aumentar el salario mínimo en un porcentaje alto,
pues genera inflación, sí, claro, ¿por qué? Pues porque toda esa plata se va a consumo. O sea, eso al empleado no le va a quedar eso para ahorrar, sino que se lo va a gastar. Y al gastarlo, pues va a haber una masa de consumo más alta y pues va a haber inflación seguramente, como lo dice, pues, digamos, como lo reza la teoría económica. Entonces, sí, es un tema complejo, Julián, no sé. Por dicho, no sé ni qué decirte frente a eso. Eh, es muy complejo por ahora. Muchachos, ¿alguien más? Sí, sí. Sí, lo que pasa es que la logística de eso es muy difícil, ¿sí me entiendes? O sea, pues yo no creo que la finalidad haya sido, o la, digamos, el objetivo haya sido favorecer a empresas más grandes. Lo que pasa es que sí se ven beneficiadas pues porque están más legalizadas, están más organizadas y es más fácil atenderlos a ellos, siempre y cuando cumplan con el requisito de haber disminuido el ingreso en un 20% entre abril del año pasado y abril de este año. Mm, pero sí, es cierto que va a haber algunas, digamos, de tamaño mediano o de tamaño importante que se van a ver más beneficiados que los pequeñitos, porque a los pequeños les va a quedar mucho más difícil cumplir con los requisitos que están exigiendo. Eso sí es verdad y es una lástima porque realmente los que necesitan como tal, o sea, los que más están afectados, pues muy seguramente les va a quedar difícil llegar al subsidio. Lo que pasa es que aquí es tan complejo porque digamos que en un momento dado la entrega de unos subsidios de eso se puede prestar para malversar fondos, ¿sí? Para entregarle realmente a personas que no lo necesitan, a empresas ficticias, bueno, usted sabe que somos colombianos y históricamente hemos sido algo, ¿qué le digo yo? Para no utilizar, para no utilizar una palabra muy fuerte, hemos sido algo ingeniosos en esos temas, ¿sí? eh, cuando ocurren, cuando digamos, cuando salen esas ayudas, esos subsidios y tal, por lo general son mal aprovechados. Pues, entonces digamos que los controles que el Estado tiene que hacer, pues tienen que ser más fuertes y eso obviamente hace que se les pongan las condiciones menos fáciles de cumplir a las empresas pequeñas. Es una lástima, pero digamos es como ya un tema yo digo que es como del sistema como tal, del funcionamiento del sistema. No, yo no creo que haya sido deliberado que se haya orientado hacia empresas grandes, sino que el sistema lo hace así y es una lástima porque de verdad se va a quedar mucha gente por fuera que realmente lo pueden estar necesitando en este momento, empresas de 3 empleados, de 5, de 10, de 20. Sí, 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 claro, claro. Ya por ese lado ya no cumplió. Claro. Bueno, Andrés, muchas gracias. ¿Alguien más, muchachos? Bueno, listo. Entonces, ¿cómo nos fue con la tarea de esta semana? Revisar eso. Venga, muchachos, les hago una pregunta. ¿Ustedes ya están en último semestre todos? Bueno, listo. Les iba a hablar de la encuesta, pero no, esa no les aplica a ustedes porque si ya no nos van a acompañar más, es una lástima. Eh, bueno, sí, la verdad es que
ese tema ha sido bien cuestionado muchas veces, porque esos tales derechos de grado los debería tener uno ganados ya digamos, por constancia, pues. Pero, pero bueno, eso, y los seminarios en las universidades, eso lo inventaron para, para ver que nadie nos esté escuchando por aquí. Mejor después les cuento por el interno porque después me dice, ay, vea, el profe se quedó desempleado por... ¿Verdad? Ánimo, Andrés, ánimo. Después le cuento. Bueno, bueno, muchachos, ¿cómo nos fue con la tareita? Teníamos la tarea entonces de, digamos, volver a revisar esa teoría de la medida del valor económico, revisar ese Excel y prepararnos para el taller que lo debemos hacer ahorita. Entonces, ¿cómo están? ¿Les parece que debemos repasar un poquito o podemos pasar de una vez al taller y yo les doy el tiempo suficiente para que lo resuelvan? Sí, buenas. ¿Cómo, cómo? No, 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 el taller es ahorita, es como si estuviéramos en clase. Pero ¿y cómo hacemos, niños? No es que si estuviéramos en lo presencial, lo que tiene preparado esta clase es que hace 8 días, en la quinta tutoría, debimos haber hecho el taller. Pero bueno, lo que pasa es que yo entiendo que es un poquito, digamos, un poquito menos fácil así por virtualidad, sin el tablero, sin el marcador, sin la calculadora en la mano, bueno, pero sí debemos... ¿Cómo, cómo? Listo, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Vemos todo lo que vimos ahora 8 días o no es necesario? ¿O miramos solamente el Excel? Bueno, listo, lo voy a compartir entonces desde acá para que lo miremos. Y no sé, ahorita nos ponemos de acuerdo con el taller, entonces, si, no sé, tal vez se los deje hasta mañana, a las 6 de la mañana. Ustedes no duermen, ¿o sí? Acuérdense que dormir es morir, muchachos, no podemos dormir mucho. No, pues descontrolados. Y yo el lunes estaba yo planeando con los muchachos, unos niños de fundamentos de administración. No, entonces dentro de 8 días y tal. El lunes próximo es festivo. Yo no tenía ni la más remota idea, como en esta cuarentena uno no sabe a veces si es, o sea, lo mismo un domingo que un sábado, que un lunes. Yo no tenía ni idea que el lunes era festivo, yo estaba dispuesto a trabajar normal. Bueno, muchachos, entonces, ¿me quieren preguntar o qué hacemos? Mire, esto se trata... Sí, ¿cómo? Sí, sí. Es, es simplemente entender los dos conceptos de la medida del valor económico. El primero, a mí me dice que el valor económico agregado es la utilidad que genera la empresa después de satisfacer todas sus fuentes de financiación, que son los pasivos y el costo de capital, o sea, lo que están esperando recibir los socios. Entonces, esta manera de mirar el valor económico agregado es interpretarla de esa manera. Ustedes verán que esto no es real, ¿cierto? Esto no se hace en un estado de resultados normal. Este es simplemente por análisis que nosotros lo estamos haciendo para llegar a la conclusión de que el valor económico agregado se puede interpretar como el beneficio o las utilidades, el valor que genera la empresa después de haber
cancelado, pues, o después de haber remunerado todas las fuentes de financiación. Y recordemos que dentro de esas fuentes de financiación, entonces cuando nosotros calculábamos que es el costo de capital promedio ponderado, nosotros decíamos que estábamos calculando dentro de las fuentes tanto el pasivo, que es lo que le debemos a terceros. Aquí estamos utilizando solamente una deuda con bancos, pero pues aquí podríamos tener muchas otras fuentes de financiación, como proveedores, bueno, otras cosas. Y el patrimonio como tal, solamente tenemos estas dos fuentes. Entonces estábamos calculando cuál es el costo en promedio de todas estas fuentes de financiación que tiene que pagar la empresa. O sea, qué es lo que le cuesta a la empresa sostener el nivel de activos. ¿Cuál es el nivel de activos? Los activos netos de operación, es decir, todos los activos que tiene atados a la inversión. Entonces, por este lado, nosotros estamos interpretando ese valor económico agregado como la utilidad o el beneficio, el retorno que obtiene la empresa después de cancelar todas sus fuentes de financiación. Y desde este punto de vista, estamos diciendo que hacemos un estado de resultados normal, o sea, desde la utilidad operativa, y vamos a interpretar el valor económico agregado como la diferencia entre la diferencia entre la utilidad neta y el costo de capital después de impuestos. Es decir, esta es la utilidad neta. Al restarle la utilidad neta, el costo del patrimonio después de impuestos nos debe dar el valor económico agregado. Son simplemente dos maneras de interpretar y de entender el concepto. Por este lado, entonces, a utilidades después de cancelar todas las fuentes de financiación, y por este lado la diferencia entre la utilidad neta y el costo del patrimonio después de impuestos. Es decir, la utilidad neta se supone la utilidad neta se supone que es ya lo que le queda líquido al empresario, al dueño de la empresa, al proyecto como tal. Pero entonces aquí nosotros le descontamos lo que esos empresarios quisieron recibir, que era el 23%. Entonces lo calculamos y determinamos que eso que sobra, o eso que se generó de más sobre lo que ellos estaban presupuestando, pues se llama valor económico agregado. Es una filosofía de análisis financiero que se utiliza en muchas empresas hoy en día, en grandes proyectos, para determinar el uso de los recursos que tenemos atados a la inversión frente a lo que nos cuesta la financiación, que en este caso son estos valores de aquí. Aquí son los intereses y el costo de capital antes del patrimonio, y aquí son los intereses y el costo del patrimonio después de impuestos. Bueno, muchachos, entonces decíamos que nosotros tenemos una utilidad operativa antes de impuestos. Ojo, porque en algún momento dado, recuerden que cuando nosotros mirábamos la teoría aquí del documento que habíamos dejado, utilizábamos la utilidad operativa después de impuestos, ¿cierto? Y con esa utilidad operativa después de impuestos nosotros teníamos que calcular la utilidad operativa antes de impuestos. Y recordemos cómo hacíamos eso. Cuando yo tengo la utilidad, si esta utilidad fuera después de impuestos, ¿yo qué tendría que hacer? Yo tendría que regresarla al valor antes de impuestos, o sea que tendría que dividirla sobre 1 menos t, o sea, sobre 1 menos la tasa impositiva, o sea, sobre 0.68, para hallar este valor, ¿sí? Así igual como hacemos acá para calcular la rentabilidad del activo, nosotros tomamos este valor de la utilidad operativa y le descontamos los impuestos, porque esta está antes de impuestos. Para hallar el ROI, o sea, la rentabilidad sobre el activo, a mí me interesa conocer la utilidad neta, o sea, después de impuestos. Entonces tendría que llevar estos 870 a un valor calculado después de impuestos y compararlo frente a la inversión para poder hallar la rentabilidad del activo. Eso es claro, muchachos, o está enredadito. No sean exagerados. No sean tan exagerados. Ay, María. Bueno, entonces aquí, ¿qué hacemos? Nosotros, para calcular esto, nosotros tenemos los datos que nos da el ejercicio.
vuelvo y repito, o sea, aquí nos puede dar la utilidad operativa antes de impuestos, pero en algún momento dado nos puede dar la utilidad operativa después de impuestos y tendríamos que calcular la utilidad operativa antes de impuestos para ir a llevarla aquí, ¿sí? Los activos netos de operación son los activos que están inmersos en la operación, que son los activos corrientes y los activos fijos que tengan que ver con la producción como tal. La estructura, pues yo decido acá que la estructura es, el ejercicio lo dice, 45-55, que es el porcentaje de pasivo y patrimonio en ese orden, o sea, 45% pasivo y 55% patrimonio. El costo de la deuda es el valor de los intereses que se va a pagar por el pasivo como tal. La tasa mínima de retorno requerida es la expectativa que tienen los inversionistas sobre ese proyecto como tal. Y la tasa impositiva es la tasa de impuestos. Con estos valores entonces vamos a calcular por estos dos métodos el valor económico agregado. Entonces de aquí partimos con los 870, que es la utilidad operativa antes de impuestos. No tengo que hacer nada más porque son iguales. Utilidad operativa antes de impuestos y utilidad operativa antes de impuestos. Luego calculo los intereses que salen de multiplicar el valor del pasivo, o sea, estos 1170 por el costo de la deuda, que es 18.50, ¿cierto? Entonces, de allí yo obtendría directamente el valor de los intereses que voy a cancelar. Luego tendría que calcular el costo del patrimonio antes de impuestos, pero como yo tengo este costo de patrimonio, o sea, esta tasa mínima de retorno requerida ya está en términos netos, entonces esta me toca devolverla a los términos brutos, es decir, aumentarle la tasa impositiva. Entonces tomo este valor, esta tasa, y la divido entre 1 menos t, o sea, entre 0.68 para este caso, y lo multiplico por eh, los 1430 que son el patrimonio, y eso me da los 484. Eso es claro, muchachos. Para todos, muchachos. Bueno, luego aquí hago entonces un corte y digo que voy a calcular la utilidad antes de impuestos. Entonces tomo la utilidad operativa antes de impuestos, le resto los intereses, le resto el costo del patrimonio antes de impuestos, o sea, en términos brutos, y hallo la utilidad antes de impuestos. A esta utilidad antes de impuestos simplemente le calculo los impuestos, que sale de multiplicar esta utilidad por la tasa impositiva, el 32%, eso me da 54, y el valor económico agregado, entonces lo calculo como la diferencia entre lo que queda de esta utilidad antes de impuestos, descontándole la tasa impositiva. O sea que este valor, vuelvo y repito, porque pronto sale por ahí en un examen, es el valor de las utilidades o el beneficio que obtiene la empresa después de satisfacer sus fuentes de financiación. Y por este lado entonces tomamos los mismos 870, calculamos los intereses que son exactamente los mismos porque es la misma deuda, y aquí hago un corte y saco la utilidad antes de impuestos. Este sí se parece más a un estado de resultados normal. Luego calculo los impuestos, que sale simplemente de multiplicar la utilidad antes de impuestos por la tasa impositiva. Esto me da 209 y me da una utilidad neta de 444. A esta utilidad neta entonces le voy a restar el costo del patrimonio después de impuestos, es decir, lo que esos inversionistas esperan recibir, se lo voy a descontar a la utilidad neta para hallar el valor económico agregado. Entonces simplemente tomo el valor del patrimonio y lo multiplico por la tasa mínima de retorno requerida, o sea, la expectativa que tienen ellos. Eso me da 329 y el resultado son 116, que son iguales en estos dos casos. Entonces aquí digo que el valor económico agregado es la diferencia entre la utilidad neta, sale de restarle a la utilidad neta el costo del patrimonio después de impuestos, o sea, en términos netos. Cuando hablo después de impuestos estoy hablando siempre en términos netos. Luego entonces aquí, con esta formulita, yo puedo calcular entonces, yo digo que el valor económico agregado en porcentaje, pues como yo ya tengo el valor económico en pesos, simplemente tomo este valor y lo convierto en un porcentaje frente a los activos netos de operación.
Es decir, comparo el valor económico, o sea, el valor monetario de esta cifra, de este resultado como tal, y lo comparo frente a los activos de operación y eso me da la rentabilidad que estoy generando de más, es decir, el valor económico agregado, el EVA. Luego calculo la rentabilidad sobre el activo, que me dice que es la utilidad neta, o sea, la utilidad operativa después de impuestos, dividido los activos netos de operación. Pero yo no tengo este dato, yo tengo el dato de la utilidad operativa antes de impuestos. Entonces, ¿qué tengo que hacer para calcularlo? Tengo que convertir estos 870 en un valor después de impuestos, es decir, lo tengo que multiplicar por 1 menos t, o sea, por 0.68, y después multiplicarlo por el valor de los activos netos de operación para hallar la rentabilidad del activo. Es decir, esta rentabilidad del activo es lo que me está rentando todos estos activos que tengo aquí. Es la rentabilidad de toda la operación como tal. Y luego, para calcular el costo de capital promedio ponderado, lo puedo hacer de dos formas. Pues voy y desarrollo la fórmula, esta, ¿cierto? Calculo estos ponderados para determinar que aquí están las fuentes de financiación, aquí está la proporción, aquí están los costos y que este costo está afectado por el premio financiero, es decir, es una tasa del 18.5, pero está afectada por el premio financiero porque recordemos que los intereses son deducibles. Entonces ese 18.5 al quitarle la tasa impositiva se convierte en un 13%. Hago la multiplicación aquí directa y hallo la ponderación de la fuente pasivo y aquí la ponderación de la fuente patrimonio. Esta sí es en línea directa porque el patrimonio, la rentabilidad del patrimonio no tiene premio financiero, es decir, las utilidades están grabadas al 100%. Entonces lo puedo calcular así, pero también puedo despejar esta fórmula. Yo ya tengo el valor económico agregado, y ya tengo el ROI. Entonces simplemente traslado estos valores, despejo esta fórmula y digo que el costo de capital promedio ponderado es igual al ROI menos el valor económico agregado. Y hallo los 18.31 de esta manera, sin necesidad de ir a hacer toda esta vuelta. Muchachos, ¿cómo vamos hasta ahí? Bueno, entonces ¿qué hacemos? ¿Hacemos el taller de una vez? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo así entre todos? No les entiendo. ¿Y qué? ¿Y quién lo va haciendo? Yo. No sé. Ay, estos petacones, hombre. No, pues yo no tengo problema. Hablar la verdad, bueno. Pero igual de todas maneras, nosotros teníamos un temita pendiente para hoy, una presentación que yo les había dejado allá, una presentación que de pronto ya habíamos visto, que es como un resumen general del mercado de valores. ¿Sí la alcanzaron a ver? No, es un power esta que está acá. ¿Sí la están viendo? Es esta. ¿Sí la revisaron o no?
Con la mano en el corazón, nadie la revisó. No. Esta estaba ya como recurso en la plataforma. Eh, es como, digamos, es como un breve repaso de lo que es el mercado de valores, para que ya veamos dentro de 8 días el último tema que son las teorías de riesgo, o el manejo de las teorías de riesgo en el mercado financiero. Entonces, no sé, pues miremos esta así como rápidamente. Yo creo que esta ya la habíamos visto en alguna oportunidad. Ustedes me dicen, ¿sí la habían visto o no? No, yo la tengo acá compartida. Ya la están viendo acá, sí. ¿Sí la están viendo? Bueno, entonces, no sé, si, digamos que en algún otro curso ya la habían visto o no. Bueno, bueno, listo. Entonces, miren, vamos a tratar este tema más bien de manera general. Pensé que de pronto lo habían alcanzado a leer para que fuera más sencillo, pero bueno, de todas maneras estos temas son fáciles y son repaso, porque esto todo es tema de finanzas corporativas que ustedes ya la vieron. Bueno, entonces habla simplemente como de un poquito de la historia del mercado de valores como tal, para hablar de que no es un tema que esté ahorita, eh, como tal, sino que lleva muchos años, desde por allá, desde tiempos antiguos en Atenas, ya existían pues como algunas incipientes formas de mercados de valores. En Roma también existía algo que se llamaba el Collegium Mercatorum, en donde se reunían algunos comerciantes para hacer negociaciones. Y ya el término de bolsa como tal apareció en la ciudad de Brujas, en Bélgica, concretamente en una familia de banqueros que se llamaban los Van der Bursen, en cuyo palacio se organizó un mercado de títulos valores. Es decir, esto simplemente para tener en cuenta que cuando uno habla de mercado de valores, que suena como algo tan moderno, como tan de hoy en día, las acciones, los bonos, los derivados financieros, el mercado de las divisas, las operaciones de cobertura y tal, pues uno cree que eso es muy moderno y que es solo de ahora, pero resulta que ya desde hace muchos años se vienen trabajando los títulos, es decir, no los valores monetarios como tal o las piezas en oro, sino también los papeles financieros. Como un poquito de historia, decimos que el primer mercado de valores moderno fue el de la ciudad holandesa de Amberes, que fue creado en 1531. En Toulouse apareció en 1549 el mercado de valores, en Londres en 1571 y más tarde se crearon las bolsas de Ámsterdam, Hamburgo, en 1595 la de Lyon en Francia y en 1792 la de Nueva York, siendo esta de Nueva York la primera en el continente americano. La bolsa de Buenos Aires, la de México y la de Venezuela fueron creadas a finales del siglo XIX. La primera bolsa en Colombia fue creada en, qué buen dato, 1930 creo. Ahorita lo miramos. Bueno, ¿qué es una bolsa de valores? Las bolsas de valores se pueden definir como mercados organizados y especializados, en los que se realizan transacciones con títulos valores por medio de intermediarios autorizados, conocidos como sociedades comisionistas de bolsa, también se conocen como traders, dealers o brokers, o simplemente corredores de bolsa. Y dependiendo del momento en el que un título ingresa al mercado, estas negociaciones se transarían en mercado primario o mercado secundario. ¿Quién recuerda cuál es la diferencia entre primario y secundario? Sí, y secundario. Sí, secundario es de ahí en adelante, es decir, cuando ya está en el ambiente que llamamos o en manos del público o en el aire. ¿Cómo? No publicado, cuando ya está en el mercado, o sea, disponible para que se hagan transacciones. Es decir, el mercado primario es pues como su palabra lo dice, es una emisión primaria, es decir, la empresa hoy, por ejemplo, toma la decisión de
emprender un proyecto para el cual necesita unos dineros y decide que esos dineros los va a conseguir, los va a sacar, digamos, del mercado de valores, es decir, va a emitir acciones o va a emitir bonos. En ese momento es mercado primario. Recordemos que esa operación no la hace la empresa directamente, casi nunca, muy escasas, en muy pocas ocasiones, sino que se las entregan a un banco de inversión, que es el que hace la negociación, y esos bancos de inversión utilizan dos modalidades, que es comprando la emisión total o haciendo el mejor esfuerzo. Haciendo el mejor esfuerzo es: yo recibo los títulos, hago el mejor esfuerzo por venderlos, pero los que no pueda vender se los devuelvo al emisor. Y el de contrato en firme es cuando ese banco de inversión compra toda esa negociación, compra todas esas acciones o esos bonos y sale al mercado a venderlos. Y en el caso de que no los venda en su totalidad, pues le tocará quedarse con el remanente porque ya no le puede devolver al emisor. Ya después de que ese banco de inversión hace esa negociación, las coloca en el público, ya de ahí en adelante es mercado secundario. Ya cuando Juan se las vende a Pedro y Pedro a Luis y tal, de ahí en adelante. Bueno, ¿qué importancia tienen entonces las bolsas de valores? La bolsa de valores es igual que cualquier sistema financiero, es un sistema financiero dentro del gran sistema financiero total. Recordemos que en el gran sistema financiero global existen dos mercados: el mercado intermediado, que es el de los bancos, el de la operación financiera normal, captar dinero por medio de cuentas de ahorro, de títulos, de fiducias y tal, y prestarlo en operaciones de consumo, de crédito hipotecario, de tarjetas de crédito, por medio de la banca normal, la banca tradicional. Y el otro es el mercado de capitales, que es del que se encarga la bolsa de valores. Es el mercado donde se transan entonces los papeles financieros como tal. Dice que los recursos invertidos por medio de las bolsas de valores permiten tanto a las empresas como a los gobiernos financiar proyectos productivos y de desarrollo que generan empleo y riqueza para un país. Los aportantes de estos recursos reciben a cambio la oportunidad de invertir en una canasta de instrumentos que les permite diversificar el riesgo y optimizar los rendimientos en caso dado, ¿cierto? Entonces, la bolsa de valores viene siendo, igual que cualquier sistema financiero, ese mecanismo mediante el cual se relacionan aquellos agentes que tienen dinero de sobra, que tienen el ahorro como tal, y los que lo necesitan, o sea, los que tienen necesidad de recursos para financiar sus proyectos. Igual que el sistema financiero que hemos hablado siempre, digamos, en estos temas, que es un puente que conecta a esos dos agentes, el que tiene el dinero y el que lo necesita. Hay un micrófono abierto. Pero es que yo no sé por qué Sara está conectada dos veces. Sí, sí, Sara está conectada dos veces. Debes tener dos dispositivos, Sara. Tal vez te conectaste por celular y por el portátil. Pero apareces dos veces. Te puedo asegurar que apareces dos veces. Alejandro Rendón. Sí, yo creo, Sara. Yo creo que mejor trata de salirte de esa conexión y volver a entrar, porque yo creo que eso es lo que está generando el eco. Eso, ahí sí ya somos los que somos. Sara, por favor. Bueno, muchachos, ¿qué funciones cumple una bolsa de valores? La bolsa de valores pone en contacto eh, a las personas que ahorran, a las empresas con las personas que ahorran. Cuando hablamos de las empresas, estamos hablando pues sí, cuando hablamos de mercado de valores, pues sí, por lo general hablamos de grandes corporaciones que necesitan los dineros para llevar a cabo los proyectos productivos y
los ponen en contacto con las personas o las entidades que tengan recursos, o sea, que tengan ahorro. Recordemos lo que veíamos en la tutoría anterior, lo del el concepto del ahorro, que es aquella parte del consumo que no se gasta y que sirve para que funcione el sistema financiero como tal. Si no fuera por el ahorro, pues no funcionaría de ninguna manera, no habría recursos. Lo segundo es que proporciona liquidez al crear un mercado de compra-venta de títulos como tal. Otra función es que permite a los pequeños ahorradores acceder al capital de grandes sociedades. Eso, digamos, cada vez está más, es cada vez más política, digamos, de los gobiernos y del sistema financiero como tal, permitir el acceso cada vez más a pequeños ahorradores. ¿Por qué? Porque es mejor tener atomizada la inversión, la captación de recursos, la colocación de recursos, hablando de una empresa emisora, en pequeños ahorradores que en grandes capitales, porque esos grandes capitales cuando se van dejan unos huecos muy grandes y pueden modificar fácilmente el precio hacia arriba o hacia abajo, o sea que presentan distorsiones. Cuando son muchos ahorradores pequeños, la probabilidad de que todos se retiren del negocio el mismo día pues es más escasa, ¿sí? Es menos probable, digamos, que todos decidan el mismo día vender las acciones. Entonces puede que el precio se garantice, sobre el precio se garantice una estabilidad mayor. Sirve como índice de la evolución de la economía, se miden unos indicadores, ahorita los miramos los índices bursátiles, que dicen más o menos cómo está evolucionando la economía de acuerdo a cómo se comporten estos índices. Aunque allí hay una, digamos, una discusión importante, por ejemplo en Colombia, porque en la bolsa de valores están listadas un poquito más de 100 empresas y resulta que pues en Colombia hay muchas empresas grandes que no están allí por un tema cultural, digamos, de que no tenemos como la cultura del mercado de valores como tal. Entonces hay quien dice que no es un buen ítem para considerarlo un índice de evolución de la economía tratándose de ser una muestra tan pequeña de empresas, aunque están las más grandes, ¿cierto? También se dice que determina el precio de las sociedades a través de la cotización. Pues eso puede ser cierto o puede no ser cierto porque digamos que el patrimonio de una empresa rara vez estará compuesto solo de acciones. También deberá haber, como normal, pues que los dueños conserven una parte de esas cuotas de capital para tener el dominio sobre las decisiones de la empresa como tal. Pues yo diría que es difícil decir que si yo tomo el valor de la acción de Bancolombia hoy y lo multiplico por el número de acciones que hay en el aire, pues ese es el valor de Bancolombia. No, eso es un poquito difícil porque vuelvo y les digo, no el 100% del patrimonio estará en acciones. Ese caso es muy hipotético. No sé si eso sea claro, muchachos. Discúlpenme un segundo, por favor. Quiero ver cómo nos reintegran plata. ¿Qué pasó? ¿Quién está pidiendo Eso plata? digo, yo Lo que tú digas, Juliet. Eh, bueno, también se dice que proporciona protección frente a la inflación al obtenerse normalmente unos rendimientos mayores que otras inversiones. Pues eso es discutible. En este momento, por ejemplo, el mercado de valores, pues ustedes saben que a nivel mundial todas las acciones vienen bajando. Y en Colombia, pues no es la excepción. El mercado ha bajado cerca del 29% durante esta cuarentena. Y hay algunas que digamos que han estado bajando más que la tendencia, como por ejemplo el caso puntual de Avianca, del que de pronto hemos hablado en algún momento. La acción de Avianca está en este momento valiendo menos de 200 pesos. Y esa acción en enero 31 valía 2.200, o sea que está perdiendo más del 90% de su valor. Hay algunas que vienen perdiendo el 20, el 25, hasta el 30% de las que han sido, digamos, de mayor bursatilidad. Hablemos de las financieras como Bancolombia,
como Davivienda, como Bogotá, como Avevillas, pero en general todas vienen bajando. Las únicas que están sosteniendo por ahí son algunas de baja bursatilidad como Mineros. El Éxito se ha sostenido también, porque pues igual es una empresa dedicada al retail y el retail se sigue moviendo. Pero en general, digamos que se proporciona una protección frente a la inflación, pues obviamente si mis rendimientos son superiores a ella. Y si no, pues obviamente no. Eso es como de lógica, de simple lógica, ¿no? Bueno, ¿qué es el mercado de valores como tal? Es un subsistema, lo que les comentaba ahorita, es un subsistema dentro del sistema financiero y está compuesto por un conjunto de instrumentos o activos financieros, instituciones o intermediarios financieros cuya misión es contactar a compradores y vendedores en los mercados donde se negocian los diferentes instrumentos o activos financieros. O sea, es un mercado como cualquiera, lo que pasa es que hoy en día es muy digital, muy electrónico, en el que se reúnen compradores y vendedores de papeles financieros, de títulos, llámese acciones, bonos, derivados, divisas, contratos de futuro, operaciones de cobertura, todas esas operaciones financieras que se transan en el mercado de capitales. Bueno, ¿qué es Wall Street? ¿Qué hemos escuchado de Wall Street todos los días, estos días que escuchamos de Wall Street? Es la bolsa de valores, sí, y es la bolsa de valores más grande del mundo, la de mayor valor de negociación a nivel mundial. Está compuesta pues por muchas empresas que transan allí, que colocan sus valores allí. Se compone entonces de todos los sitios individuales y de toda la comunidad de intereses que los une. La Bolsa de Valores de Nueva York, el New York Stock Exchange, la Bolsa Americana de Valores, American Stock Exchange, el Amex y las bolsas de valores regionales que hay en Estados Unidos. También incluye la cadena nacional de corredores, negociantes, conocida como el mercado fuera de bolsa o el over the counter market, que es el OTC, que son las operaciones que a pesar de no estar registradas en la bolsa de valores, también forman parte del mercado de capitales. No se trata de operaciones ilegales, sino simplemente que por su tipología no es necesario registrarlas en la bolsa de valores, pero también forman parte del mercado de capitales. Las firmas de corredores y sus empleados y la gran diversidad de inversionistas, tanto individuales como institucionales, todos hacen parte entonces de esa bolsa de valores. Esa bolsa de valores, entonces, allá en Estados Unidos es un organismo que es sin ánimo de lucro y es dirigido por un comité especial. Bueno, eso no es muy relevante. El número de miembros, pues tampoco. Pero los mecanismos de contratación, sí. ¿Cómo funciona eso? Cuando un inversionista quiere comprar unas acciones, entonces le da la orden a un mandatario inscrito, a un corredor de bolsa, a un dealer, a un trader, a un broker o a una sociedad corredora de bolsa. Eh, ese intermediario envía la orden vía telefónica o vía electrónica al socio que está, digamos, ofreciendo las acciones. Eso es un mercado abierto. Entonces, digamos, yo quiero comprar unas acciones hoy digamos que yo quiero invertir en acciones de Avianca. ¿Alguien quisiera comprar acciones de Avianca hoy? Pero están muy baratas, están a menos de 200 pesos. Tú puedes comprar 5 millones. Bueno, pero digamos que si los tuvieras, digamos que si tuvieras 50 millones, ¿en qué acciones comprarías en este momento? Yo, por ejemplo, yo también invertiría en Avianca porque en cualquier momento sale una noticia de que, por ejemplo, de que Delta Airlines o American Airlines y tal se interesó en Avianca y le va a dar el rescate, ¿cierto? Y en ese momento esa acción que vale, ¿cómo, cómo? Sí, lo que tú, sí, sí, por ejemplo. O si simplemente ahorita, el 31 de mayo, el gobierno decide reabrir los vuelos nacionales, esa acción inmediatamente subiría. Es posible que no llegue a los 2.200 que valía en enero 31, pero sí se va a recuperar. Es posible que suba a 400, a 500.
Y yo estoy seguro, o sea, tengo la plena seguridad que esa empresa no va a quebrar, esa empresa no se va a quebrar, esa empresa no va a desaparecer. Esa empresa es muy icónica en el medio colombiano. Entonces, digamos que la oportunidad de negocio pues está ahí, ¿cierto? La persona que tenga ahorita los dineros, pues obviamente podría invertir. Es un riesgo grande, pero Sara lo acaba de decir. Yo lo que tengo que hacer cuando invierto es no invertir o sea, yo no puedo gastarme lo que tengo para el arriendo, lo que tengo para el mercado, lo que tengo para el estudio de mis hijos. No, yo no puedo. Tengo que invertir sobre algo que yo no necesite. No como hicieron, por ejemplo, muchas personas cuando el boom de DMG, de las pirámides, que hubo gente que vendió la casa para invertir en DMG. Entonces, la teoría, digamos, de eso es que yo debo entrar con un valor que yo no necesite. En el caso de que yo pierda, pues sí, es triste perder, ¿cierto? Pero que yo no me vea afectado financieramente. Y luego volver a reinvertir los valores que voy ganando producto de esa inversión. Por ejemplo, hubo mucha gente que lo hizo así cuando el tema de esas pirámides y tal. Hubo gente que llegó y se metió la primera vez, ¿cierto? Y entonces ganó. Y volvió y entró la segunda vez, pero no con todo, sino con la ganancia. Entonces comenzó a arriesgar solo la ganancia. Es decir, como decir, si la pierdo, pues no pierdo nada. Entonces, digamos que en el mercado de valores podría ser de esa manera. Yo, por ejemplo, en ese momento sí, yo lo haría. Yo compraría acciones, no sé a cómo están hoy. Miremos a cómo está. Chismosiemos a cómo están hoy las acciones de... Sigue el radio para prendido. Estoy escuchando. Está hablando el presidente. Ah, eso es excelente. Entonces, a su papá es que le tiene que preguntar las noticias para participar, Andrés, ¿o yo? Miren, pues, cómo está la acción de la Avianca hoy. Está en 111 pesos. PFABH, sí, la preferencial de Avianca. Eso se llama Avianca Holding. Eso es lo que traduce. Preferencial de Avianca Holding. En 111 pesos, y vuelvo y le repito, o sea, esa acción en enero 31 valía 2.200 pesos. Busquémosla. Mira acá, por ejemplo, pues yo me imagino, yo la verdad no tengo ese dato exacto, pero yo creo que usted puede invertir desde 5 millones en adelante. Miremos cuánto valía en enero, el 31 de enero. 2.015 pesos, mire, en enero 31. O sea que si hacemos la cuenta, 95%. Ha perdido el 95%. No más. Sí, nada más. Impresionante eso. Pero vuelvo y le repito, habrá el que compre a 111 pesos y se haga el dinero. Sí, es posible que baje más en este momento, pero yo pienso que si el gobierno, parece que el gobierno, digamos, tiene como la intención de abrir con algunas medidas de bioseguridad, con algunos protocolos, abrir vuelos nacionales. Y si abren vuelos nacionales, yo les aseguro que esa acción repone. Vuelvo y le repito, no va a valer 2015, pero esa acción sí va a subir. O sea, no más en ese repunte que tenga en 2 semanas, en 3 semanas, en 4 semanas, uno le podría sacar una utilidad a eso. Sí, sí, los vuelos humanitarios sí, pero digamos que sí se está hablando mucho de que tal vez se va a permitir reabrir algunos vuelos nacionales y si se reabre eso, pues obviamente Avianca pues vuelve y coge un poquito de fuerza, digámoslo así, podría ser. Bueno, entonces ese inversionista pues entonces da la orden para comprar esas acciones, obviamente tiene que contar
pues obvio con la disponibilidad del mercado, ¿cierto? Yo puedo lanzar una oferta de compra por acciones de Avianca en este momento, pero es posible que no las estén vendiendo en este momento, que no las haya disponibles. Bueno, ya, si yo encuentro entonces el oferente, la persona que las tenga y las quiera vender, pues entonces se fija la transacción vía electrónica y se tienen 5 días hábiles para monetizar, es decir, para convertirla en realidad, para yo ir a depositar los recursos que valen esas acciones para poder hacer la negociación. Luego de eso, entonces, esas transacciones se graban cuando ya se hace el endoso, digamos, cuando ya se pagan las acciones y se hace el endoso correspondiente, pasan a estar a nombre mío y entonces me entregan a mí un certificado de una empresa que se llama eh, Depósito Centralizado de Valores o DCVAL, en donde dicen que yo soy poseedor de esas acciones. Eso es lo que me entregan a mí. No me entregan las acciones, me entregan un certificado de un depósito central de valores. Entonces, tras la ejecución de la transacción, el comprador del vendedor tiene que proceder a su liquidación en un plazo de 5 días hábiles, eh, donde ya el comprador pues tiene que suministrar los fondos, o sea, entregar los fondos, y cuando el broker a quien se ha dirigido el vendedor recibe el certificado de propiedad de la acción endosado por el vendedor, lo envía al responsable de la materialización de las transferencias, generalmente un banco o un trust company, para nosotros es DCVAL, el depósito centralizado de valores. En Estados Unidos es el Depositary Trust Company, perdonan el inglés de Hassam. Aquí está, Depositary Trust Company, el que les hablaba, ¿sí? Es como el mismo depósito centralizado de valores para nosotros, la versión criolla. Bueno, ahora sobre los índices bursátiles, ¿qué es el Dow Jones? El Dow Jones, del que oímos hablar todos los días en las noticias financieras, en las noticias de radio, bueno y tal, como esta mañana, por ejemplo, la noticia es que el indicador Dow Jones estaba en verde, estuvo en verde desde por la mañana, es decir, que los valores de las acciones se han ido recuperando allá en Estados Unidos. Esto fue creado por un economista llamado Charles Dow en el siglo XIX y es un promedio del valor de mercado de las 30 compañías más reconocidas o más transadas en Estados Unidos. ¿Cómo se mide eso? Es un promedio móvil en 3 meses. Durante 3 meses se miden las 30 compañías más transadas, las 30 acciones más transadas, o sea, más, que hayan generado más negocios. Y para el próximo trimestre, entonces, esas 30 acciones van a marcar el Dow Jones. El promedio del precio de esas 30 acciones van a determinar el Dow Jones. Y es un índice bursátil, entonces, que sirve para determinar cómo está funcionando la economía, si está en auge, en crecimiento, o si está en decrecimiento, por el contrario, cuando esté bajando. Estos índices pueden ser de promedio ponderado. Aquí hay algunas como de las empresas que participan en ese índice, por ejemplo, son grandes empresas, Johnson Johnson, JP Morgan, Coca-Cola, McDonald's, Philip Morris, Microsoft, Procter Gamble, AT&T, son puras multinacionales, empresas muy grandes. Bueno, el Nasdaq es otro índice bursátil que mide también la canasta de unas acciones, pero de carácter tecnológico. El Nasdaq solamente tiene en cuenta empresas de tipo tecnológico. Ahí está entonces Amazon, Google, Apple, bueno, todas las que son de corte tecnológico. Y hay otro indicador que no está mencionado acá, que también es muy importante, es el Standard & Poor's 500, el S&P 500, que también mide, como su palabra lo dice, el promedio de las 500 empresas más grandes en Estados Unidos. Mide el promedio del valor de las acciones de las 500 empresas más grandes en Estados Unidos. Pregunta, muchachos. Bueno, un índice puede ser entonces definido como un instrumento estadístico que representa en forma abreviada y simple, en un número promedio único, múltiples variaciones de un fenómeno dado de características homogéneas durante un periodo determinado. Es decir, mide la variación que tienen esos valores de esas acciones. Es un mecanismo de información sintética de las fluctuaciones porcentuales en los precios de las acciones. Es un fiel reflejo de lo que sucede en el mercado al permitir identificar la evolución, tendencia y ciclos representados en el mercado bursátil. Básicamente eso es lo que hace el índice accionario y sirve para obtener pautas sobre las condiciones en que se está desenvolviendo el mercado, lo que les estoy diciendo
hace ratico. Simplemente mide cómo se está desenvolviendo, cómo es el desarrollo, cómo es la evolución del mercado como tal. Hay algunos que se miden en cartera total, es decir, miden todas las acciones inscritas. En Colombia, por ejemplo, nosotros tenemos el ICBG, que es el índice nuestro, el de la Bolsa de Valores de Colombia, que mide las 20 acciones más transadas durante un promedio móvil de 3 meses. Y hay unos que son de cartera parcial, que es una muestra específica como casi todos. Hay unos que miden el promedio simple o no ponderado, es simplemente el valor de la acción como tal, y hay otros que tienen en cuenta el tamaño del negocio como tal, es decir, no tienen en cuenta solamente el valor de la acción, sino la capitalización bursátil que representa cada una de esas empresas. Sí. En el tema de acciones, en algunas es que hacen este comentario a veces. Pues a ver, esa es una práctica que es prohibida, que es fraudulenta, que a ver, el mercado de valores funciona con base en la información, la disparidad de la información, lo que trata de corregir un sistema que se llama el sistema de arbitraje. Es que todas las personas tengan la misma información. Cuando no todas las personas tienen la misma información, pues se presenta la disparidad. ¿Qué pasa con eso? Que la gente, por lo general, el inversionista del mercado de valores, en su gran mayoría, eh, compra o vende por tendencias, ¿sí? No porque tenga conocimiento sobre el estado de la empresa como tal. Entonces obedecen algunas informaciones en el mercado y toman la decisión de vender o comprar. ¿Por qué? Pues porque el mercado está vendiendo o está comprando. Entonces eso lo utilizan algunas compañías o algunos holding, algunos grupos, para poder salvar inversiones en algunas empresas que estén presentando problemas. Por ejemplo, nosotros tenemos un holding y tenemos 10 empresas que están cotizando en bolsa, pero resulta que una de esas empresas comienza a presentar problemas financieros, comienza a presentar problemas de mercado, entonces la acción comienza a bajar y tal. Entonces, ¿qué hacemos los otros participantes en el holding? Podemos comenzar a comprar acciones de esa empresa. ¿Para qué? Para que el precio suba, para que el mercado se engañe, el mercado diga, venga, esa acción está subiendo, compremos. Sí, se está expandiendo. Entonces, cuando logran un valor representativo de la acción, simplemente salen a vender y le dejan el problema a un tercero. No sé si eso sea claro. O sea, manejan información y la sueltan en el mercado para que el mercado tome, los inversionistas tomen decisiones sobre informaciones falsas o informaciones erradas sobre los títulos. Sí, sí, la película de Lobo de Wall Street, esa es la historia. El personaje real se llama Jordan Belfort. Y eso era lo que hacía Jordan Belfort. Él, digamos, manejaba o influía sobre el valor de las acciones, engañaba a la gente y vendía y ganaba muchas comisiones, ¿cierto? Eh, él estuvo, Jordan estuvo en la cárcel como 3 o 4 años, no más. Él salió no hace mucho y él está libre, o sea, él inclusive por ahí a veces entrega entrevistas y todo, porque pues el tipo pues utilizó sus conocimientos para estafar a mucha gente, pero igual el tipo era una eminencia en el tema del mercado de valores. Aquí en Colombia se presentó hace muchos años con el tema del sindicato antioqueño, cuando eso lo manejaba don Nicanor Restrepo, que murió hace como 2 o 3 años, que fue el director muchos años de ese sindicato. Ellos hacían eso. Ellos, cuando una empresa comenzaba a generar problemas, entonces entre ellos mismos comenzaban a presionar el alza de la acción comprando acciones, y cuando ya lograban un valor importante, entonces salían a vender y vendían todas las acciones, recuperaban la inversión y le dejaban la empresa en manos de unos terceros que no sabían, no tenían la información de cómo estaba, y obviamente esos eran los que tenían que asumir las pérdidas. A raíz de eso, pues se han tomado, digamos, medidas y se han emitido normas para la prohibición de que los mismos participantes de un holding puedan adquirir acciones, pero pues aquí se ve que todas pertenecen como a los mismos grupos, a los mismos grandes grupos económicos. ¿Por qué? Porque no hay una política de democratización de la inversión en mercado de valores, sino que siempre están manejadas por grandes grupos económicos, como ha sido toda la vida en Colombia. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros como nación es que el capital está en manos de las mismas personas hace más de 200 años y no ha cambiado. Es decir, los ricos siempre son los mismos.
Bueno, ya en la bolsa, en la historia de la Bolsa de Valores de Colombia viene a partir del 3 de julio del 2001, cuando se fusionan las tres bolsas que existían en Colombia, que eran la de Bogotá, la de Medellín y la de Occidente, o sea que funcionaba en Cali. Al fusionarse las tres, entonces nace la Bolsa de Valores de Colombia en el 3 de julio del 2001. Aquí habla pues de las funciones y de la contribución que ha hecho al desarrollo de los mercados de capitales y tal, pero pues eso es como más o menos la labor que tiene que hacer una bolsa. La bolsa es una plataforma, una herramienta, una digamos, algo que facilita, que tiene que facilitar, es el medio por el cual se facilita la implementación del mercado de valores como tal. ¿Qué más tenemos por aquí? Cámara de compensación. Convenios que tiene la Bolsa de Valores de Colombia con algunas otras bolsas a nivel internacional o entidades para poder, digamos, invertir en acciones internacionales, o también que inversionistas de otros países puedan hacer inversiones en empresas colombianas por medio de unos convenios especiales. Bueno, el mercado de renta variable, entonces, como todos sabemos ya, es el mercado que habla sobre las acciones como tal. ¿Por qué es el mercado de renta variable? Pues porque yo dependo de una valorización de la acción y dependo de una liquidación de dividendos. Es lo que yo persigo cuando yo compro acciones. Son títulos de propiedad porque yo cuando compro acciones pues me hago dueño de la empresa en una parte, en la parte en que yo estoy comprando, ¿cierto? En esa proporción. Persigo dos modalidades de ganancia, que es la valorización de la acción como tal, o sea, comprar una acción hoy de Avianca en 111 pesos y pretender venderla en diciembre en 500 pesos siquiera. Y lo otro es esperar que la empresa tenga unos muy buenos resultados económicos y en marzo decrete unos dividendos por acción y me paguen también unos dividendos, o sea, las utilidades de la acción. Esas son las dos formas que pretendo. Y también está entonces el mercado de la renta fija, o sea, los bonos, que tienen, no son títulos de propiedad, sino títulos de deuda, porque cuando yo compro un bono le estoy prestando la plata a la empresa y tienen una fecha de vencimiento fija y una tasa de interés fija, o lo que llamamos el cupón como tal. Y hay algunos que son convertibles en acciones, que son los BOSEAS, que son unos títulos que se entregan con una cláusula especial de que al momento del vencimiento es posible que no los pague en dinero, sino que los cambie por acciones de la misma empresa porque a la persona, al inversionista en ese momento le convenga el negocio, o sea, digamos de común acuerdo entre el emisor y el inversionista como tal. Algunas otras negociaciones que se hacen en el mercado de valores son las titularizaciones, que son la manera de convertir algunos activos en títulos valores. Yo puedo titularizar tierras, terrenos, flujos de fondos, rentas, construcciones, y puedo obtener rentabilidad. Este negocio viene por allá desde finales del siglo XIX, cuando ya las empresas comenzaron a ganar mucho tamaño y se necesitaban grandes inversiones. Entonces se comenzó a generar el negocio de la titularización, es decir, era convertir en títulos, por ejemplo, una fábrica, ¿sí? Y obtener el dinero para seguir trabajando y seguir creciendo y obtener las utilidades para poder pagar esas rentabilidades que generaban esos títulos. Hoy en día se titularizan muchas cosas, entre otros se titulariza cartera, es decir, yo puedo también vender los pagares que obtenga de unos desembolsos y obtener liquidez inmediata. Sí es claro eso, muchachos. Sí, señor. Bueno, y por último tenemos, bueno, sobre los tipos de acciones no vamos a hablar porque ustedes las conocen perfectamente, ¿cierto? Ordinaria, preferencial y privilegiada, ¿cierto que sí? De eso sí se acuerdan. Sí, señor. Bueno, sobre las otras, otros negocios, operaciones especiales que se trabajan en el mercado de valores son los martillos y las subastas, que son negociaciones que se hacen por volumen cuando una empresa está en problemas o cuando una cotización ha bajado demasiado. Por decir algo, si Avianca llega a un momento ya crítico en que entre una quiebra en Colombia, por ejemplo. ¿Cómo?
Sí, es como un remate, sí. Entonces, digamos, se ofrecen por volumen, o sea, en grandes paquetes, las acciones para ver si hay algún inversionista que las quiera, ¿cierto? Alguien que de pronto tenga la capacidad de asumir ese riesgo. Las operaciones públicas de adquisición, pues son ofertas iniciales que se hacen por empresas nuevas que salen al mercado a ofrecer títulos para financiar su operación. Y las democratizaciones son, por ejemplo, lo que hizo Ecopetrol cuando salió a vender acciones que eran capital del Estado y las colocaron en manos del público, es democratizar, es decir, es darle la oportunidad al ciudadano de a pie a que participe del negocio del mercado de valores como tal. Sobre los requisitos generales para que una empresa pueda emitir en bolsa, podrían ser en el Registro Nacional de Valores, hacer una solicitud de inscripción. Obviamente, pues ustedes saben que este negocio del mercado de valores pues está destinado a grandes corporaciones, a muy grandes empresas que tienen mucho capital y tienen mucho respaldo financiero de grandes grupos, pues porque obviamente ustedes entenderán que es un negocio muy riesgoso, como para yo salir simplemente con una empresa cualquiera a pretender que las personas compren acciones o inviertan en mi proyecto como tal. Entonces, requisitos, solicitud de inscripción, constancia e inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores, que es un ala que tiene la Superintendencia de Valores de Colombia, que está adscrita a la Superintendencia Financiera, una copia del acta de autorización expedida por los órganos de la empresa competente, certificado de existencia, compilación de estatutos vigentes, bueno, estados financieros y muchos otros requisitos que le van a colocar como, digamos, como fianzas para poder salir a emitir en un mercado de valores. Eso también, digamos, pues forma, digamos, llega a ser como un impedimento para que empresas de un tamaño importante en Colombia lleguen al mercado de valores, porque pues obviamente los requisitos son altos y el riesgo es alto. Otros requisitos son la carta compromisoria, el contrato suscrito con Deceval, que es el que maneja en Colombia los títulos como tal, las certificaciones o digamos, el manejo electrónico, digamos, de las acciones como tal, y también manejan el tema de pagos. Ellos, por ejemplo, también prestan el servicio de la difusión de pagos para los dividendos o para algunas monetizaciones que se hacen dentro del mercado como tal. También hay que tener una copia del formulario de inscripción o actualización en el Registro Nacional de Valores, copias del prospecto con inscripción en el sentido de que la inscripción en la bolsa no garantiza la bondad del título ni la solvencia del emisor. El prospecto es como el valor de la acción como tal. Y el formulario de vinculación y sus anexos. Las ventajas de cotizar en una bolsa de valores son acceder a una fuente alternativa de financiación y capitalización. Recordemos que siempre hemos dicho que financiarse con la bolsa de valores pues le representa a la empresa la facilidad de tener un costo de financiación que esté acorde con sus resultados financieros. Es decir, la empresa puede entregar unos dividendos de acuerdo a cómo hayan sido sus resultados financieros, contrario a lo que pasa con la financiación con bancos, que yo con el banco yo pacto una tasa de interés y le tengo que pagar esa tasa de interés, haya o no haya dinero, porque ya lo pacté. Financiar el crecimiento de la empresa con recursos de terceros, obtener recursos financieros a menor costo, estructurar las fuentes de financiación por deuda de acuerdo a necesidades específicas. Cuando se hace por medio de bonos, yo puedo tener estructurada una fuente de financiación, un costo de financiación a través del tiempo con unas tasas fijas, sin necesidad de estar supeditado a las fluctuaciones del mercado financiero como tal. Capitalizar la compañía, valoración objetiva de la empresa, es una buena herramienta para valorar la empresa, optimizar la estructura financiera de la empresa y proyectar la imagen corporativa de la empresa otorgándole prestigio e imagen institucional. ¿Cómo se puede invertir en una bolsa de valores? Por aquí la pregunta que me hacían ahorita, no existe un valor mínimo para invertir a través de la bolsa. Puede variar, depende de la sociedad comisionista o del inversionista, del corredor de bolsa, no sé. Pero para hacer inversiones en bolsa tienen dos mecanismos, de forma individual como inversionista o en carteras colectivas. Todos los que tenemos, por ejemplo, un producto de fiducia en un banco, pues indirectamente estamos participando en el negocio de mercado de valores. Y los que tenemos una cuenta individual en los fondos de pensiones,
también estamos participando del mercado de valores y también estamos perdiendo. Venimos perdiendo desde enero en la cuenta, por ejemplo, la cuenta mía que tengo en protección. Ya estoy acumulando a abril 30 una pérdida de casi 17 millones por, la, por el problema del mercado bursátil, de la baja de las acciones. ¿Cómo? Sí, por eso, pero como yo tengo una cuenta individual en el fondo, si yo comparo el saldo que tenía en diciembre con el saldo que tengo en abril, ya he perdido 17 millones. Sí, no, es de verdad. Es lo que voy perdiendo yo en este momento como en mi cuenta individual de pensión. Y es, ¿cómo? Aquí usted puede pues, buscar por internet, pero pues es un poquito riesgoso buscar corredores de bolsa. O en Bancolombia, hay una entidad una oficina en Bancolombia que se llama Valores Bancolombia. Ah, no, digamos cuando tú vas a invertir, simplemente tienes que vincularte como cliente, llevar una fotocopia para la cédula y diligenciar un formulario con beneficiarios y tal, y firmar y ya. Eso no tiene ningún complique, no. Los requisitos de los que estamos hablando ahorita son para los emisores, para las empresas que quieran ir a emitir acciones. Pero cuando yo voy a invertir, no, eso es simplemente una fotocopia de la cédula y diligenciar un formulario y una declaración de origen de fondos y ya, como en cualquier banco, como para abrir una cuenta en cualquier banco. No, yo sé que, no, yo sé que Valores Bancolombia, yo sé que lo de Bancolombia es especial porque ellos tienen ellos tienen la filial o no sé, es como una parte, digamos, del negocio de ellos que es una banca de inversión. Ellos, por ejemplo, fueron los que hicieron la negociación de Ecopetrol, ellos fueron los que compraron las acciones de Ecopetrol y ellos las vendieron cuando en la emisión primaria, que eso fue por ahí como en el 2008, creo. Y ellos han administrado ese negocio. Claro, usted puede ir allá y un asesor lo atiende, cuánto tiene, usted qué expectativa tiene, liquidez, rentabilidad, cuánto puede esperar con esa plata y tal, y lo pueden ir guiando, digamos, en la conformación de un portafolio, depende de lo que usted quiera, ¿cierto? Recordemos que el perfil del inversionista es, si usted necesita liquidez, pues obviamente usted tiene que invertir en las que se mueven más, en las que aparecen de primero, las que aparecen de primeras y en ese informe de la bolsa de valores. Es decir, cuando yo miro acá, estas que aparecen de primeras son las de mayor bursatilidad, es decir, las que más se mueven. Si usted tiene acciones de Preferencial Bancolombia, todos los días se venden. Sí, todos los días aparecen acá y tal, Ecopetrol y tal. Pero hay unas que son de menos bursatilidad. Por ejemplo, usted compra acciones del cóndor, por ejemplo, pues rara vez se ven, ¿sí? Pero no quiere decir que sean malas, o sea, puede tener una buena rentabilidad. Entonces, si usted necesita la liquidez, necesita tener su dinero disponible, pues es mejor que invierta en una de estas, ¿sí? Pero si usted no necesita eso y necesita rentabilidad, pues no la busque por rentabilidad, por bursatilidad o por liquidez, sino búsquela por rentabilidad. O sea, usted, por ejemplo, una que le puede ofrecer mayor rentabilidad es esta, vea, Mineros, ¿sí? A través del tiempo, ¿sí? Aquí viene bajando, pero ella ha venido teniendo buena valorización inclusive durante la cuarentena, ¿sí? Entonces, si la inversión suya es de largo plazo, usted puede escoger una de esas, pero si necesitas entrar y salir rápido, es mejor que escoja una de alta bursatilidad. Y también el nivel del riesgo, ¿cierto? Si usted es bien arriesgado, pues compra de Bancolombia, perdón, de Avianca en este momento, porque miren que este es el precio, por ejemplo, este es el precio pero ese es el que estamos consultando de enero 31. Miren, por ejemplo, Bancolombia, Preferencial Bancolombia. Aquí estaba en 44.700, ¿cierto? En enero 31. Y miremosla hoy, hoy es 20 de 22.400. De 40, ha perdido el 50%. De 44.500 a 22.400. Pero, vuelvo y lo repito, esta acción baja por la tendencia. ¿Por qué? Porque Bancolombia no tiene problemas financieros en este momento. Bancolombia puede soportar esta pandemia, esta cuarentena y volver
y volver a generar su operación normal dentro de 2 meses, 3 meses, 6 meses, y cuando eso ocurra, esta acción facilito vuelve a valer otra vez 44.500. Entonces ahí es donde están las oportunidades de negocio. En este momento, por ejemplo, el mercado de valores está generando muchas oportunidades de inversión, porque estoy seguro que esas que bajan por la tendencia van a volver a subir por la tendencia. Caso diferente el de Avianca, porque el de Avianca sí está bajando, pues porque tiene una coyuntura puntual y es que los vuelos están suspendidos, o sea, los aviones están en tierra. Sí, y tiene también un temita, digamos, particular Avianca, es que tiene un endeudamiento alto. O sea, tiene una carga financiera, tiene una estructura financiera muy pesada eh, frente a la estructura operativa, que es buena, sí, la estructura operativa de ellos es buena, pero tiene un endeudamiento alto y eso pues obviamente lo hace más riesgoso. Ah, sí, bueno, sí, no, digamos que cuando son accionistas así minoritarios, pues no hay ningún problema. Ya cuando hay una empresa, digamos, que quiere adquirir una parte accionaria muy grande, que quiere, por ejemplo, hacerse al control, pues obviamente sí hay algunos filtros en el tema de lavado de activos y de financiación del terrorismo, en lo que es ARLAF. Pero en general no, o sea, si yo no tengo ninguna limitante, yo puedo entrar con 100 millones, 200 millones, 1000 millones y nadie me va a preguntar nada. Pues obviamente sí, voy a tener que declarar el origen de los fondos. No puedo salir a decir, ah, no, es que esta plata me la encontré y tal. No, tengo que sí declarar el origen para los efectos de las investigaciones de la UIAF, de la Unidad de Activos que hace el Ministerio de Hacienda. Pero no, no, digamos, si es cualquier persona, no, no tiene ningún impedimento, digamos, para hacerlo. Ah, no, pero no, en este caso no es, digamos, no se trata de connotaciones sociales y tal, digamos que eso es, en el mercado bursátil eso es irrelevante. Ya el tema es el control, ¿sí? Ya cuando una empresa quiere entrar a adquirir acciones en donde quede con el 51%, pues bueno, ahí sí va a haber una puja, porque pues si los mayores accionistas no están interesados en ceder el control, pues obviamente van a tratar por todos los medios de impedirle eso. ¿Sí? Por eso, por lo general, cuando tú ves la participación accionaria de una empresa, siempre los grandes accionistas tienen el 52, el 53, el 55%. ¿Sí? De tal manera que si llega alguien con la plata y le compra a todos los demás inversionistas, ah, sí, queda con el 48, 47, 45, sí, pero no queda con el control. Bueno, mire, Andrés Felipe, sociedades comisionistas de bolsa. Actualmente 40 sociedades comisionistas son miembros activos de la Bolsa de Valores de Colombia, con oficinas de representación a nivel nacional. Son los profesionales expertos y tal. A través de ellos, las personas naturales y jurídicas pueden conocer la gama de alternativas de inversión que le ofrece el mercado y recibir asesoría en la toma de decisiones de inversión. El trader o la persona que, pues a ellos les interesa conformar un buen portafolio para que usted sea un buen cliente y siga comprando. Ellos, cada que usted compra o vende acciones, ellos se ganan el 1.6 sobre el valor total de la negociación. Esa es la comisión del trader en Colombia. Ahorita lo que le comentaba, ¿cómo escoger una acción? Entonces, por liquidez o por rentabilidad. Entonces, hablamos de las de gran liquidez o las menos líquidas, pero que yo puedo, digamos, escoger por rentabilidad. O sea, yo me aparto de que necesito la plata y voy detrás de rentabilidad o simplemente voy detrás de liquidez. Es decir, es tener la plata disponible para cualquier eventualidad. Y por último, este depósito centralizado de valores es una entidad encargada entonces de recibir en depósito títulos valores que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores, para cumplir la labor de administrarlos por medio de un sistema computarizado de alta tecnología que garantiza la seguridad de los títulos y elimina los riesgos asociados con el manejo físico de los mismos, tales como registros, transferencias, pagos de intereses, etcétera. ¿Sí? Antiguamente, y a veces en algunas películas viejas uno veía que se robaron unos bonos, como cuando la película de Duro de Matar, que ellos entran a esa bóveda y se roban esos bonos, pero esos bonos están físicos, eso ya no existe. Eso lo manejan unas entidades a nivel internacional que son depósitos centralizados. Entonces, los títulos no se manejan físicos hoy, porque, por ejemplo, hace poquito
una empresa que se llama Celsia hizo una emisión en Colombia de 330 millones de acciones a 4.450 pesos cada una, para hacerse al control de una electrificadora en el Valle. Celsia es una electrificadora que es de Antioquia. Entonces, ustedes se imaginan manejar 330 millones de acciones físicas, ¿dónde cabrían? O sea, eso no es, no le cabe en la cabeza a nadie, ¿sí? Entonces, para eso está el depósito centralizado de valores, para que electrónicamente se maneje ese tema. Muchas de sus preguntas. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos? ¿Qué voy a hacer yo con ustedes? A ver, con estos petacones. ¿Cómo? Quererlo más para donde, Sarita, por Dios. ¿Ah? Bueno, entonces, mire, el taller es más o menos este. Aquí están los datos y lo que les pido. Entonces, lo voy a cargar en plataforma y lo vamos a dejar ¿hasta cuándo? ¿Hasta mañana o qué? El domingo a medianoche. No, eso es mucho. No, dejémoslo hasta el viernes, hasta el viernes. Hasta el viernes a medianoche, sí. Listo, pues. Cualquier cosa, cualquier duda, estoy aquí pendiente, sí. Entonces, vamos a calcular con estos valores esto que lo pueden hacer en el Excel súper fácil y interpretar estos valores como tal. Entonces, por último, decir cuál es el valor económico de cada una de esas, por cada uno de esos métodos, y establecer cuál es el costo de capital. Ya saben si lo quieren calcular por el lado largo o simplemente despejando la formulita. Y me lo suben entonces para el viernes, listo. Y también entonces les voy a cargar una presentación allí, les pido el favor de que le peguen la miradita sobre teorías de riesgo, que es el último tema que vamos a ver dentro de 8 días. Dentro de 8 días, entonces ya saben, tenemos el parcial, que es, el parcial es 5 preguntas y un ejercicio parecido a este, ¿sí? Más sencillito pero parecido a este. Y tenemos la clase sobre teorías de riesgo, entonces les voy a dejar ahí la presentación. Listo, muchachos. El próximo semestre, Sara. Pero como tú no vas a estar el próximo semestre, ¿no es? Tú ya me vas a abandonar. Escribe mañana y me acuerda a ver qué podemos hacer. Listo. Usted, usted también lo perdió, Felipe. Ay, bendito. Bueno, sí. Es que eso es privado, Sara. Eh, entonces, mañana me escriben y yo les digo qué podemos hacer. Listo. Pues porque, digamos, sí, ellos están entrando a las tutorías para mirar, sí. Él es Daniel. ¿Cómo? Claro, y si hubiera quedado usted ahí, no, Sara, por favor, esa información es confidencial. De que somos transparentes, bueno, listo. Bueno, muchachos, entonces mañana hablamos sobre eso. Entonces, así quedamos. Subo ahorita el taller, estoy pendiente y nos vemos dentro de 8 días. Entonces, cuídense mucho, muchachos, y Dios los bendiga, listo. Bueno.